Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido fin de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Reyes 12, verso 28 en adelante nos dice: y habiendo tenido consejo, hizo Jeroboam 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Cuando la palabra de Dios nos muestra a este rey, cuando la palabra de Dios nos habla del rey Jeroboam, Dios nos habla del espíritu de Satanás. Jeroboam fue aquel siervo que trabajó con Salomón. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que cuando Salomón se levantó en contra de Dios, creando y formando ídolos, cuando Salomón apartó su corazón de Dios para seguir mujeres idólatras, la palabra del Señor nos dice que a Salomón se le fueron quitadas las tribus que se le habían entregado. La palabra del Señor nos dice que estas tribus pertenecientes de Dios fueron entregadas a Jeroboam. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que inmediatamente se le entregaron estas tribus a este rey. Él comenzó a trabajar para Satanás. El espíritu de Jeroboam opera como falso maestro y como falso profeta. El espíritu de Jeroboam forma altares, forma casas que no tienen nada que ver con Dios. Este espíritu forma y crea falsos maestros y falsos profetas. Todo aquel que aleja su corazón de Dios, todo aquel ser humano que aleja su corazón del Señor para mirar al mundo, todo ministerio, todo aquel que Dios ha llamado como levita o como sacerdote, todo aquel que Dios haya llamado con un ministerio, en el momento que aleje su corazón de Dios, el espíritu de Satanás, el espíritu de Jeroboam, va a estos cuerpos, a estas vidas, a operar destruyendo el ministerio que Dios le haya entregado. Para estos tiempos de apostasía, el enemigo de las almas tiene una autoridad. Satanás tiene una autoridad de parte de Dios. Apocalipsis 13 nos dice que se le dio autoridad para estos tiempos de apostasía a Satanás para blasfemar contra los santos y vencerles. El falso maestro y el falso profeta que Dios nos muestra y nos revela que salió para estos tiempos a operar destruyendo los altares de Dios. Estos forman y crean altares para los demonios. Estos forman y crean altares que no tienen nada que ver con el Señor.
La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera este espíritu opera. Dios nos muestra y Dios nos revela un orden por el cual sus ministerios tienen que caminar cuando Él los llama y los separa. Ningún hombre, ningún ser humano, ningún ministerio tiene autoridad de darle ministerios a ningún hombre. Esto es un espíritu que viene de Satanás. Nadie puede entregarle ministerios a nadie. Quien llama y entrega ministerios es Dios. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4, verso 11 en adelante. Y Él mismo los constituyó, Dios. Dios mismo los constituyó, nos dice la palabra del Señor. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra y para la edificación del cuerpo de Cristo. La intención de Dios fue formar y crear ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de su cuerpo. Dios mismo llama, Dios mismo le entrega al hombre ministerios. Dios le entrega al hombre el ministerio que él cree que éste puede manejar. Ningún hombre, ningún ser humano está llamado a entregarle ministerios a los hombres. Dios no va a tomar a nadie por inocente. La palabra del Señor nos muestra de qué manera Dios escogió, Dios formó y Dios creó sus ministerios. Como podemos ver y como podemos apreciar a través de la palabra del Señor, Satanás siendo adversario del hombre, Satanás siendo el enemigo de Dios, él trabaja imitando todo lo que le pertenece al Señor. Satanás es imitador de la obra del Señor. Cuando se le entregaron estas tribus a Jeroboam, inmediatamente él comenzó a trabajar con Satanás. La palabra nos revela que este rey fue siervo de Salomón por mucho tiempo. En un momento dado, cuando Salomón quiso abrir el portillo de la casa de José, nos dice la palabra del Señor. Voy a volverlo a repetir. Cuando Jeroboam quiso, lo voy a volver a repetir. Quise decir, cuando Salomón quiso reparar el portillo de la casa de José, Jeroboam levantó su brazo
en contra de Salomón. Él quiso impedir que este portillo fuera restaurado. Jeroboam vio todo el tiempo que estuvo al lado de Salomón como siervo, de qué manera Salomón trabajaba para Dios. A través de esta porción de la palabra podemos ver, según la palabra de Dios que es espíritu, podemos recibir esta palabra con varias revelaciones. Jeroboam, siendo siervo de Salomón por mucho tiempo, podemos ver que él estuvo como piedra de tropiezo, sirviéndole a Salomón. ¿A qué me refiero? La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Satanás ataca al hombre. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Satanás llega a la vida del hombre. Salomón tuvo a Jeroboam como siervo por mucho tiempo. Jeroboam sirvió de espía en la casa de Salomón. Jeroboam era adversario. Jeroboam tenía el espíritu de Satanás. De esta manera, el enemigo de las almas visita los ministerios de Dios. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos saber? Claramente, por la palabra del Señor, que Jeroboam desde el primer instante su intención fue vigilar el ministerio de Salomón. Recordemos que la palabra de Dios es espíritu. Recordemos que cuando Satanás ataca al hombre, Satanás ataca el espíritu del hombre. Cuando Satanás está en el cuerpo del hombre, él no se ve. Satanás puede permanecer en el cuerpo de algún ser humano por mucho tiempo, siendo amigo de algún ministerio. Y este ministerio no darse cuenta de qué manera afecta este amigo al hombre. Humanamente, el ser humano no va a ver que le afecta, pero sí espiritualmente. Cuando Satanás opera en el cuerpo del hombre, él no se ve. Satanás ataca el espíritu. Lo voy a volver a repetir. Satanás llega a los ministerios como adversario en los cuerpos de los hombres. De igual manera, él llegó a la casa de Faraón. Satanás, siendo astuto y disfrazándose de ángel de luz, humanamente el hombre nunca lo va a ver como su adversario. O sea, quise decir, el hombre no va a ver a el hombre como adversario. ¿Por qué? Porque a menos que este ser humano se rebele en contra del hombre, este no se va a dar cuenta. Podemos ver que en un momento dado, luego de que Jeroboam tiene tanto tiempo trabajando como siervo de Salomón, en un momento dado él se le rebeló. Fue cuando Salomón quiso reparar el portillo de la casa de José.
Ahí podemos ver que este ser humano, que este espíritu, aquí podemos ver la intención por la cual él estuvo cerca de Salomón tanto tiempo. De esta manera, el enemigo de las almas llega a la vida del hombre y el hombre no se da cuenta. El espíritu de Jeroboam es el espíritu de Satanás. Cuando el enemigo de las almas opera en el cuerpo del hombre, esto no se puede ver. Es porque Satanás ataca al espíritu. Salomón comenzó perfecto y terminó siguiendo mujeres que adoraban a los Baales. Siguió mujeres idólatras. Construyó altares para dioses. Y Dios le quitó todo. Dios le advirtió. Dios siempre le advierte al hombre cuando el hombre comienza a pecar o a alejar su corazón de Dios. Salomón fue advertido y como no obedeció, Dios le dijo, te voy a quitar todo y se lo voy a entregar a un enemigo tuyo. Este era Jeroboam. Salomón no sabía que Jeroboam era su enemigo, pero Dios sabía que Satanás estaba en este cuerpo, en esta vida.